Hola, muy buenas y bienvenidos a DKHM Wargames. Hoy seguimos con la serie de vídeos que tenemos dedicadas a analizar y a ir comentando las novedades que se van comentando, que se van desvelando a través de Warhammer Community sobre lo que será la inminente nueva edición de Age of Sigmar. En el último vídeo habíamos hablado de las invocaciones, de los puntos de mando y un poquito de algún detalle sobre la magia. Y hoy seguimos, comenzamos este vídeo con las magias. Y es que ya tenemos más detalles y además uno en concreto que es bastante importante o relevante. El primero es que habrá dos tipos de magia, que serían los hechizos predadores y los útiles. Los predadores son aquellos hechizos pues destinados a hacer daño básicamente, mientras que los útiles podrán tener, pues eso, varias utilidades como por ejemplo sanar a las unidades. De hecho, nos adjuntan en Warhammer Community la ficha de dos de estos hechizos, de un hechizo predador, que sería el Sol Púrpura de Sis, y del portal de invocación umbral o algo así, Umbral Spill Portal se llama. Sobre el Purple Sun of Sis, el Sol Púrpura de Sis, lo que dice es el siguiente. Lo que hace el efecto de este hechizo es el siguiente: es que elimina miniaturas directamente, tirando tantos dados como miniaturas haya en todas las unidades que sobrevuele o estén a 1 pulgada cuando acabe su movimiento. Con cada 6 o más, una miniatura de la unidad es eliminada. Si el objetivo tiene un atributo de 6 o más heridas, hace 2 de 6 heridas mortales en su lugar. Además, resta un punto de coraje, de bravery, a todas las unidades a 6 pulgadas de él. Si no lo habéis entendido, lo que hace es lo siguiente: tú mueves este hechizo y sobre aquellas unidades que pase, ponte que pases por encima de una unidad que tiene, yo que sé, 14 miniaturas. Pues tiras 14 dados y por cada 6 que saques, ¡hala!, una miniatura a tomar por saco. Si estas miniaturas tuvieran un atributo de 6 o más heridas, en lugar de eliminar inmediatamente una miniatura, lo que haría sería tirar 2 dados de 6 daños para cada una de esas miniaturas. Y el segundo hechizo, el Umbral Spell Portal, son 2 portales. El primero se despliega a 12 pulgadas del lanzador y el segundo a 18 del primero. Y cualquier hechicero que esté a 1 pulgada de uno de los portales puede lanzar hechizos tomando como referencia el alcance y la visibilidad de otro portal. Es decir, sería como, pues eso, como un portal, ¿no? Como si tú sacas un portal cerca de tu hechicero y otro, pues lejos. Pues si quieres lanzar un nuevo hechizo, por ejemplo uno dañino, medirías desde el segundo portal si así lo deseas. Es una forma de acortar las distancias y bueno, la verdad que le da un factor estratégico importante. Pero lo más relevante sobre el tema de los hechizos no es estos que nos han revelado, sino que, bueno, como ya decíamos, pues los hechizos tendrán diferentes funcionamientos según el reino. Hechizos, por ejemplo, el Sol Púrpura de Sis, si juegas la partida en Sis, será más mortífero, ¿no? Por ejemplo, movería 12 pulgadas en lugar de 9. Y aquí viene la chicha, cuando hablo del movimiento. Y es que estos hechizos, que vienen representados con miniatura, efectivamente se pueden mover. En el momento que los invocas, funcionan como una miniatura más. Pero ¿cuál es la gracia? O lo que le va a dar un vuelco al sistema de doble turno. Y es que si bien decíamos que para el tema de doble turno apenas había habido cambios, lo tenéis en el vídeo anterior, era algo muy leve, con poca chicha, poco sustancial, con esto ya cambia la película bastante. Y es que tú tienes un hechicero y lanzas uno de estos hechizos infinitos, ¿no? O interminables. Pues nada más sacarlo, puedes mover ese hechizo, el atributo de movimiento que tenga. En el caso del Sol Púrpura de Sis, hasta 9 pulgadas o 12 si estás en el reino de Sis jugando. Pero a partir de ahí, después de haberlo lanzado, ¿quién mueve esos hechizos? Para representar un poco la aleatoriedad del poder de estos hechizos, los moverá el jugador que tenga el segundo turno. Es decir, tú lanzas un hechizo ahora y en la siguiente ronda el jugador que tenga el segundo turno decide qué hechizos mueve y en qué dirección mueve. Por lo tanto, lo del doble turno ya no va a ser tan ventajoso. De hecho, puede ser incluso que en algún momento determinado te convenga más tener el segundo turno que el primero. Esto no sé hasta qué punto podrá ser equilibrado, pero sin duda lo que hace es romper el automatismo de que aquel que tenga el doble turno siempre, el que tenga el segundo turno en una ronda y el primero siguiente gane. Eso lo va a romper, porque se le puede dar la vuelta a la tortilla. Así que habrá que andar listo si te toca, si ganas la tirada y puedes elegir si te compensa tener el primer turno o el segundo. Lo siguiente a comentar ahora es relativo a la fase de disparo, algo de lo que ya se había insinuado que habría cambios. Y es un cambio que, bueno, había gente que temía que ya no se pudiera disparar a unidades trabas en combate, pero nada más lejos de la realidad.
podéis seguir disparando a unidades que estén incluso a 3 pulgadas o menos de vuestra unidad de disparo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que si se da el caso de que tengáis una unidad enemiga a 3 pulgadas o menos, deberéis de elegir a esa como blanco en lugar de otra unidad. Así de simple es el cambio. Lo que hace básicamente que tengáis que tener un poco de cuidado a la hora de posicionar a vuestros arqueros o disparadores de cualquier tipo, y del mismo modo os brinda la oportunidad, si tenéis unidades ágiles, de trabar, en cierto modo, de bloquear a ese tipo de unidades. Lo siguiente a comentar, y siguiendo el mismo orden que desde Warhammer Community, serían los Faction Focus que se realizaron para los Skaven, Flesh Eater Corps, Caradhran y Seraphon, en el que básicamente mencionaban un poco de cómo funcionaría el sistema de invocaciones en estos ejércitos. Sobre los Skaven hablaban, por ejemplo, de Lord Screech Verminkin, el rey alimaña, que tiene una habilidad que convierte enemigos caídos en ratas del clan, en Clan Rats, con una habilidad llamada Dreaded 13, que consiste en elegir una unidad enemiga a 13 pulgadas. Tiras 13 dados. Con cada 4 más provocas una herida mortal a la unidad objetivo. Si alguna miniatura de la unidad muere, permite invocar una unidad de ratas del clan, de Clan Rats. Esa unidad invocada tendrá tantas miniaturas adicionales como miniaturas hayan muerto a causa del hechizo. O sea, casi nada el hechizo. La verdad que tirar 13 dados y con cada 4 más una herida mortal... Hablamos de un daño promedio, pues yo diría que de unas 7 heridas mortales. Lo que no especifican es si se puede lanzar contra unidades individuales, por ejemplo, un personaje, porque de ser así, la verdad que la hostia que se va a llevar puede ser bastante interesante. Eso sí, no gozaría del plus a la hora de invocar las unidades de Clan Rats, ya que esto necesita que alguna unidad muera, que alguna miniatura muera, y cuantas más mueran, más ratas habrá. Sobre los Flesh Eater Corps, los caníbales, los necrófagos, básicamente cuentan que son los Ghoul King, los reyes Ghoul, los Arrogan estos, los que pueden invocar una unidad cada uno en la batalla, y que estas unidades van a ser regeneradas o sanadas por otros héroes, como por ejemplo el Marcus Courtier. Sobre los Caradhran hablan de algún ajuste de puntos, y comentan que van a ser beneficiados por la apertura de la cámara sacrosanta de los Stormcast, ya que se supone que están aliados, ¿no?, los enanos estos, los Caradhran con los Seraphon, y así podrán tener podrán tener acceso a los hechiceros y las magias de estos Stormcast. Con los Seraphon se han enrollado un poquito más, ya que han hablado de las nuevas mecánicas de invocaciones que habían mencionado previamente de los rituales, y aquí han explicado cómo sería el sistema. Básicamente es que los rituales los realizan los Slann y son mejorados por los Astrolith Bearers. Por cada fase de héroe que declare realizar el ritual, este personaje, el Slann, no podrá usar magias, y lo que hará será acumular 3 puntos por cada ritual. Uno extra si tu general es un Slann y está en el campo de batalla, o sea que está vivo. Y uno de 3 puntos más si tienes al menos un Astrolith Bearer. Con estos puntos que vas generando a costa de no realizar magias, podrás invocar una serie de unidades que cada una de ellas tendrá su coste en puntos. Aquí os adjuntamos lo que han mostrado de esa tabla de puntos. No está completa, pero bueno, os hacéis una idea de por dónde pueden ir los tiros. Seguimos con los reinos, y es que ahora los reinos van a tener más relevancia que antes. Desde Games Workshop están empeñados en darle no solamente más variedad estratégica al juego, sino, algo que agradecemos mucho, un poco más de peso en cuanto a las partidas trasfondísticas. Y es que a la hora de hacer tu lista de ejército, podrás elegir el reino al que pertenece. Esto va a hacer que tu ejército tenga acceso a una serie de artefactos distintos, y es que habrá 84 en total. Concretamente, cada reino mortal tendrá 6 armas mágicas y 6 baratijas, artefactos o piezas de armadura para elegir. Recordemos que además, cuando las partidas se desarrollen en un reino u otro, también habrá ciertos hechizos que estarán al acceso de cualquier hechicero, o que se verán potenciados, como decíamos antes, el Sol Púrpura de Hys, que al estar en ese reino pues tendría, por ejemplo, más movimiento. Pero es que además de los efectos de la magia según el reino en el que estén, o el tener acceso a ciertos artefactos del reino según al reino al que pertenezca tu ejército, también se añaden, nuevamente para darle más trasfondo al juego, habilidades de mando según el reino en el que estemos jugando, y además matizan que en Hys habrá 2 habilidades de mando en lugar de 1. Tener presente esto, que las habilidades de mando de los reinos podrán ser utilizadas por cualquier héroe que esté jugando en ese reino. O sea, tu ejército no tiene por qué pertenecer a ese reino, como pasaba con los artefactos. Y ponen 2 ejemplos, una habilidad en Hys y otra en Chamon. La de Hys, por ejemplo, que se llama Strike Quickly, golpear rápidamente, y dice:
Puedes utilizar esta habilidad de mando al inicio de tu fase de combate. Si lo haces, elige una unidad amiga a 3 pulgadas de un héroe o a 12 pulgadas de tu general y a 3 pulgadas del enemigo. Esa unidad lucha inmediatamente, en lugar de luchar después en la fase de combate. Y sobre la habilidad de mando de Chamon, dicen, puedes utilizar esta habilidad de mando al inicio de tu fase de héroe. Si lo haces, bueno, igual que antes, elige una unidad amiga a 3 pulgadas de un héroe o a 12 de tu general. Y hasta tu siguiente fase de héroe, tira un dado cada vez que tengas que asignar una herida o herida mortal a una miniatura en la unidad que has elegido. Con un 6, esa herida se niega. Pero es que además de los artefactos, de los efectos de la magia y de las habilidades de mando, cada reino tendrá un set de características que serán random, que serán aleatorias. Y que también, bueno, nuevamente sirve para darle este toque de trasfondo, ¿no? Por ejemplo, hablan de una regla que se llama Flaming Missiles, misiles ardientes, del reino de Axii. Y dice que mejora la característica REN de las armas de missile weapons, ¿no? De las armas de proyectiles en 1. Mientras que el objetivo del ataque de tu unidad esté a más de 12 pulgadas. Es decir, que en Axii se potencia las armas de proyectil. Otra que ponen es la Primal Violence en GUR, violencia primaria. Y dice, al final de la fase de combate tira un dado. Con un 6, vuelves a repetir la fase de combate antes de la fase de chequeo de acobardamiento. Y te especifica que no vuelvas a tirar un dado después de esta segunda fase de combate para ver si hay una tercera fase de combate. Esto lo que hace es representar un poco la violencia, ¿no? En este caso del reino de GUR. Y además matiza que cada reino, como os comentaba antes, tendrá unos hechizos exclusivos de ese reino a que tendrán acceso nuevamente cualquier mago que esté luchando en ese reino. Y comentan de lo ventajoso que puede ser esto para ejércitos en cuyos Battletomes no estén cargados de hechizos. Otra de las novedades recientes presentadas ha sido el aspecto de uno de los 3 personajes especiales del próximo Battletome de los Nighthound. Y es esta miniatura que estáis viendo aquí, muy chula, que correspondería a Kurdos Valentian, el rey cobarde, la verdad que pobrecito el título que le han dado. Y lo jugoso ya no es tanto la apariencia de esta miniatura, sino las 2 siluetas, si os fijáis, que hay de fondo en la imagen. Hay quien insinúa, quien espera, quien reza, quien suplica que pueda ser la vuelta de Blas Isabela. Bueno, cuando digo que hay quien espera, lo digo por mí básicamente, que soy muy fan de Blas Isabela. Pero sin embargo, de lo que más se habla, o hacia donde más se apunta, es que pudiera ser la hija fallecida de Tyrion y el Ariel, Aliazra, que murió en el fin de los tiempos para resucitar a Nagas. Así que bueno, ya nos queda poco tiempo para saber, para que se desvele la verdad de quién serán estas 2 siluetas misteriosas. Un cambio muy agradecido que se ha implementado en la nueva edición de Age of Sigmar es algo que en realidad la comunidad ya lleva utilizando prácticamente desde el principio como una regla de la casa, y es medir sobre las peanas. En Age of Sigmar originalmente la regla decía que se medía de miniatura a miniatura, pero esto llevó a que mucha gente quisiera rascar las reglas hasta el extremo de llegar a situaciones muy absurdas. Por ejemplo, creo que lo decíamos en el primer podcast, medir desde la punta de un ala de un demonio o algo así. Pues bien, este tipo de tonterías se han acabado porque ahora ya, de modo oficial, se miden desde la base, desde la peana. Lo que no dan es una medida estándar, ni un tipo estándar o predefinido de peana, diciendo que bueno, que cada uno tiene la libertad de usar la peana que artísticamente mejor le queda la miniatura, etc. Sin embargo, sí quedarán una especie de tabla de equiparación o de consejos, de recomendaciones en cuanto a qué peana utilizar según la miniatura de turno. Y además invitan a los organizadores de torneos a que puedan utilizar esa tabla como referencia para incluirlo como algo que sea norma en dichos torneos. Otro cambio viene en lo que son las apilaciones, en apilar, ¿no?, a la hora de mover tus miniaturas hacia el enemigo. Y es un cambio muy leve que literalmente dice lo siguiente: mientras que antes solo podías apilar hacia el enemigo más cercano antes de tener que detenerte, ahora puedes apilar incluso si estás justo al lado de alguien, asumiendo que no te alejes del enemigo más cercano. Como os digo, ya son cambios muy leves, pero bueno, sobre todo el tema de las peanas era algo que se hacía esperar, ¿no?, que fuera ya por fin oficial. Y lo último a mencionar en este vídeo sobre las novedades de la nueva edición de Age of Sigmar serían los Faction Focus que se han hecho sobre los Dispossessed, los enanos de toda la vida, y la facción de Groot, de los Goblins, sí, haciendo referencia especialmente al Moon Clan, al clan de la luna.
Sobre los Dispossessed, los enanos hablan de una reducción de puntos en algunas unidades y que ahora los Iron Breakers serán unidades de línea, lo cual, bueno, te aportará bastante más movilidad, bastante más libertad estratégica, bueno, te venden un poco la moto, lo adornan un poco, ¿no? También te hablan de las ventajas para este ejército de los Dispossessed de aliarte con fuerzas de Fire Slayer, Caradhran o incluso los Stormcast de la nueva Cámara Sacrosanta, que, bueno, la verdad es que están siendo bastante recomendados para bastantes facciones del orden. Sobre los Goblins, pues nada, se refieren, como decía, especialmente al Moon Clan, al clan de la luna, y dan consejos de, bueno, de algunas unidades y comentan los buenos combos que se pueden hacer gracias al nuevo sistema de puntos de mando, pero tampoco cuentan nada así especialmente relevante. Se han hecho más faction focus y, bueno, en general de todas vienen a decir lo mismo, ¿no? Hablan de ciertas reducciones de puntos, de las grandes combinaciones que se pueden hacer con las habilidades de mando y demás. Pero lo más destacable, de las tres últimas que me quedan por comentar, sería, por ejemplo, en las Free Peoples, las gente libres, lo que antes era el Imperio, Bretonia, todo esto, una nueva habilidad de mando que lo que te permite es que si tu general está en el campo de batalla, tires un dado. Y con un 5 o más, ganas un punto de mando. Sobre las bestias del caos, hablan de un nuevo hechizo que se llama Devolve, o Devolve, no sé cómo se pronuncia la verdad, que básicamente te permite poder mover unidades enemigas para, bueno, para alejarla un poco de alguna unidad que te interese y demás. Y en último lugar, de los Beast Cloud Raiders, ¿no? Hablan también de reducciones de puntos, sobre todo en lo que serían los mamuts, esto, ¿no? Los Thunderstack y Stonehorn, que serían, creo que es cuerno relámpago y colmillo de piedra, algo así, creo que es la traducción. Que también hablan que hay una reducción de puntos en algunos War Scrolls, para potenciar un poco este ejército. Nos enseñan también uno de los nuevos hechizos y, bueno, tampoco dice nada especialmente relevante. Los Faction Focus al final lo que vienen a decir todos es lo mismo, ¿no? Que cómo mola este ejército, que vas a disfrutar un mogollón. Y es que esto, bueno, ya lo trataremos en su momento cuando tengamos la nueva edición en la mano y podamos probarlo con partidas y demás. Haremos un extenso análisis de todo lo que nos parece esta nueva edición, lo que opinamos de cada ejército, quién ha salido ganando, quién ha salido perdiendo, si está más balanceado o menos. Porque la verdad es que están añadiendo tal cantidad de cosas que molan mucho porque es muy trasfondístico, le dan mucho lore al juego. Pero, joder, se pueden hacer tantos combos que, no sé, a ver lo que sale de aquí. La verdad es que, bueno, no quiero sonar pesimista, al contrario, la verdad es que DKHM Wargames por ahora estamos bastante ilusionados con lo que va a ser esta nueva edición de Age of Sigmar. Y nada, aquí ya acaba este vídeo que, como veis, está cargado de novedades de todos estos últimos días, ¿no? Lo hemos dejado correr un poco, bueno, para no contar dos tonterías y tener un vídeo un poco más en condiciones. Así que ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, dejar un buen like, comentar qué os parece lo que está siendo, ya no solamente lo que comentamos en este vídeo, sino lo que pinta en general de esta nueva edición. Y bueno, cualquier otra cosa que queráis comentar, tanto de Age of Sigmar como del canal. Y eso, no olvidéis suscribiros, compartir el vídeo y todas estas cosas que nos hacen tan felices. Así que ahora ya toca despedirse, en serio. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo de DKHM Wargames.